uno de los geógrafos más influyentes de la historia, si no el que más. Me imagino que muchos de vosotros y vosotras lo conoceréis. Se trata de Jared Diamond. Una persona que se ha hecho famosa por ser geógrafo, pero que en realidad es mucho más. Es biólogo, estudia temas de fisiología humana, habla de ecología, está formado también en ciencia bioquímica. Es decir, que es un fuera de serie, ha tocado muchas ramas del conocimiento y precisamente por eso ha aportado tanto a la literatura académica y a la divulgación, porque no es solo un científico o un académico muy potente en muchas áreas, que como digo, al haberlas combinado, pues ha logrado avances académicos súper importantes, sino que además ha sido muy buen divulgador, sobre todo en esta última etapa de su vida, porque al principio sí que es verdad que apenas publicaba libros de divulgación, pero desde hace unos cuantos años ha publicado un montón, chorrocientos libros, algunos de ellos se han convertido en documentales. Y, oye, es geógrafo, sí, ¿por qué lo traemos a esta serie de vídeos recomendando libros de economía? Bueno, pues como siempre digo, las ciencias sociales tienen que estudiarse en su complejidad y de una forma holística, sin abandonar la sociología, la historia, la política, la geografía, porque van imbrincadas todas ellas, ¿no? Cualquier economista que veáis que se ponga a hablar de economía sin saber de historia y todas estas ramas que he dicho, es que no tiene ni idea, porque la economía es una ciencia social, nos habla del comportamiento de los seres humanos, sí, sobre temas económicos, sí, pero son los seres humanos en sociedad, así que es súper importante. La geografía humana, como veréis a continuación, es fundamental para poder entender la realidad económica. Así que este hombre, que destacó por ser geógrafo, entre otras cosas, nos aporta muchos conocimientos, mucho material para enriquecernos como economistas. Y termino diciendo que es que para mí es el descubrimiento de uno de sus libros, el de Armas, Gérmenes y Acero, fue increíble. O sea, yo empecé a leer ese libro y dije, qué maravilla, qué gozada, porque además se disfruta leyéndolo. A quienes no os interese leerlo, también tenéis un documental al respecto, bastante largo, ya de hace unos cuantos años, pero muy chulo. Pero eso es un must. Eso hay que leerlo o hay que verlo sí o sí, al menos entender la tesis. Así que, dicho eso, vamos para allá. Como siempre os traigo aquí pues una imagen de esta persona, Jared Diamond, nació en 1937, hace ya unos cuantos años, sigue con nosotros y esta es una imagen de él más o menos joven, ¿vale? Quizás os suene más esta imagen ya más reciente, en la que es más mayor y fijaos que hay un montón de cosas que se pueden comentar de la vida de Diamond antes de hablar de su obra. Lo primero es que nació en Boston, en Massachusetts, hace pues todos esos años que hemos visto, porque nació en 1937. ¿Y qué es lo que empezó a hacer? Fijaos, a los 7 años él mismo comenta que se interesaba mucho por la observación de las aves, ¿no? Y eso es lo que dedicaba su tiempo libre a mirar cómo operaban las aves, cómo vivían, y eso es lo que luego va a marcar buena parte de su futuro y también va a marcar precisamente la publicación de ese libro que os he dicho que es un number one, un bestseller tremendo, ¿no? Del que luego comentaremos algo más. Y como digo, se acabó formando en bioquímica, Fijaos de lo que estamos hablando, en bioquímica, precisamente en Harvard, donde se graduó en 1958. Luego hizo un doctorado en 1961 y ya se metió con la fisiología y la biofísica. Fijaos que su tesis doctoral, publicada en 1965, es Fisiología y Biofísica de las membranas de la vesícula biliar. Y la hizo en Cambridge, o sea que además se cambió de continente para hacer una tesis doctoral que, como nos podemos imaginar, no tiene mucho que ver con las aportaciones que nos ofrecen a los economistas, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que es que hizo una segunda carrera de fisiología, la segunda carrera de ornitología, bueno, antes de empezar con esta segunda carrera, que acabó siendo profesor de fisiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de California, o sea, para que veáis que iba muy encaminado hacia unas ramas del conocimiento bastante alejadas de la economía, pero que veréis que tiene relación, lo veremos a continuación. Esa segunda carrera fue la de ornitología, ese amor por las aves pues se acabó transformando en esa carrera de ornitología y también ecología, y aquí ya nos vamos acercando mucho más a la economía, y eso es lo que le permitió o le llevó a hacer un montón de viajes a Nueva Guinea, donde exploraba pues la fauna
del lugar, ¿no? Viendo todos los pájaros y las aves de allí, y eso lo empezó a hacer desde 1964, ¿no? Y ya muchos años más tarde, y que tiene que ver en parte con su experiencia en Nueva Guinea, luego os cuento por qué, con 50 años, o sea, estamos hablando de 1987, antes de ayer, faltaba un año para que yo naciera, hizo carrera de historia ambiental y de hecho se convirtió en profesor de geografía en la Universidad de California. Y es aquí ya cuando imbrinca claramente con las aportaciones que nos viene también a los economistas, ¿no? Entonces, fijaos que tiene una vida súper apasionante, súper de cultura, ¿no? Un erudito total, y eso, pues es lo que, sin ninguna duda, como decía antes, le llevó a hacer aportaciones académicas tan potentes, porque si tú te quedas solo en un ámbito del conocimiento, pues vas a estar más o menos limitado a lo que te pueda ofrecer esa esfera del conocimiento, pero si tú eres capaz de saber cómo piensan en otro sitio, cuáles son sus aportaciones y ponerlas en diálogo, eso es una maravilla. Eso es precisamente lo que permite el desarrollo del saber. Por eso los grandes de toda la vida, entre otras cosas, han sido filósofos, economistas, políticos, físicos en algunos casos, ¿no? Y aquí os voy a traer ya pues los libros más importantes que ha escrito. Fijaos que este primer libro, que fue cuando se hizo famoso, antes era un don nadie, no lo conocía prácticamente nadie. Fue en 1991, o sea, ya... Pues sí, ya se había sacado la carrera de geógrafo, ¿no? Sí, era geógrafo, pero fijaos que muchísimo tiempo más tarde de haber nacido, ¿no? Fijaos, libros, pues se llama El tercer chimpancé, origen y futuro del animal humano, y se convirtió en una obra pues muy muy leída a nivel internacional, traducida en un montón de idiomas, le dio toda la fama esa que hoy tiene, bastante merecida, sin ningún tipo de duda, aunque se haría mucho más famoso con el siguiente libro que veremos, ese que tanto me gusta. Y aquí en este libro lo único que hace es, bueno, que no es poco, es analizar las diferencias que hay entre los seres humanos y los animales que más se parecen a nosotros. Los chimpancés, compartimos un 98% del ADN con los chimpancés y sin embargo somos muy muy diferentes gracias a cuestiones fisiológicas. Aquí ya empezamos a hablar de todo ese conocimiento que él tiene gracias a sus estudios en medicina, básicamente, ¿no? Y también en cuestiones de la ecología. ¿Por qué la ecología ha afectado tanto a nuestro mundo como seres humanos y no tanto a los chimpancés, ¿no? Entonces ya va, como digo, mezclando cosas de fisiología, de anatomía humana, de comparación con otras especies animales, la ecología, el entorno natural en el que nos movemos, cómo nos afectan los ecosistemas, ¿no? Es súper interesante y, como digo, no solo habla de eso, también de lenguaje, de arte, de incluso de la agricultura, ¿no? Pero seguramente la obra culmen, la más importante, donde todo esto lo desarrolla de una forma mucho más elegante y guay y divertida, es este libro que os decía, Armas, Gérmenes y Acero. Me imagino que muchos de vosotros lo conocéis. Si no lo conocéis, por favor, leedlo o ved el documental que dura 3 horas y pico, o al menos id a algún vídeo de YouTube en el que lo resuma. Por favor, no os quedéis con lo que yo solo voy a decir aquí, porque es una maravilla de libro. ¿Por qué lo escribió? Y aquí es donde quería contaros la anécdota. En todos esos viajes que hacía a Nueva Guinea, en una de esas ocasiones, un indígena le preguntó: oye, ¿por qué? Él lo cuenta así en el prólogo de este libro. ¿Por qué en realidad eres tú, como hombre blanco occidental, el que está aquí aprendiendo de nuestra fauna, de una forma de pasar el tiempo, mientras nosotros somos los que hemos sido invadidos, colonizados y tenemos que trabajar prácticamente para vosotros, ¿no? Y claro, esa pregunta que parece, no sé, simplona, ¿no? En realidad la respuesta no es nada fácil. Por supuesto tenemos las respuestas, no sé cómo decirlo, nazis, más basadas en porque somos superiores y punto, ¿no? Más xenófobas, más racistas, pero la clave es que no tiene nada que ver las culturas de las sociedades, sino que en realidad tiene que ver lo que veis ahí, lo que desarrolla de forma tan magistral este hombre en este libro, las armas, los gérmenes y el acero, ¿no? ¿En qué consiste este libro? Lo que hace es un repaso sobre la evolución de las civilizaciones y se da cuenta de que las civilizaciones que acabaron conquistando el mundo, por así decirlo, eran las europeas, ¿no? También las asiáticas, pero en menor medida, y conquistaron, claro, el territorio de América en general, de África y también de Oceanía, ¿no? ¿Y por qué entonces fueron ellos los que lograron hacerlo y no los otros, los que fueron invadidos? Bueno, pues la explicación que da es de carácter
natural, ¿vale? Hablando del medio ambiente, simplemente una cuestión de dónde te ha tocado vivir. ¿Por qué? Porque en el centro de, la parte de Oriente Medio, lo que había era una serie de animales y plantas domesticables que eran mucho más potentes, por así decirlo, mucho más productivas, mucho más variadas, que te permitían generar una agricultura mucho más potente, que es lo que te permitía, por ejemplo, en el centro de América, ¿no? Con unos animales que eran menos fácilmente domesticables o eran simplemente menos variados, y también lo mismo con las plantas, ¿no? Entonces, fijaos que eso simplemente es una cosa del lugar en el que te ha tocado vivir, es mucho más potente. Los animales y las plantas para generar la agricultura, desarrollarla, que te ha tocado en Oriente Medio, que la que te ha tocado en otra parte del mundo, como África, como América, como en Oceanía. Y además también hay una cuestión importante que es los climas, ¿no? Y es la disposición de los propios continentes, ¿no? Eurasia se desplaza en el eje este-oeste, más o menos con el mismo clima, los climas van cambiando por latitud, ¿no? Y claro, ¿qué ocurre con el continente americano? Que es de norte a sur, es muy diferente, hay un cambio de clima y de vegetación y de animales muy brusco a lo largo de ese eje norte-sur, en muy poquito tiempo cambia todo muchísimo. Y lo mismo en África, y eso tiene sus implicaciones negativas. ¿Cuál? Es que, bueno, como no es el mismo clima, pues no puedes de una forma tan fácil llevarte un cultivo que has descubierto, imaginaos, ¿no? En China descubren el cultivo de Oriente Medio y dicen, oye, este es muy potente, la cebada, muy potente para la productividad de la agricultura. Bueno, pues me lo llevo a mi zona, que tiene un clima más o menos parecido. Y además el hecho de que no haya barreras físicas, ¿no? Por la propia disposición de Eurasia, permite que ese comercio y el contacto entre civilizaciones sea más fácil que, por ejemplo, en América, donde está la cordillera de los Andes, también hay desiertos por todo tipo, la zona de América Central que se estrecha muchísimo, te complica el comercio, te complica, al fin y al cabo, compartir conocimientos, ¿no? Entonces, esa es básicamente la explicación. No quiero detenerme más, me he explayado bastante porque me encanta el tema y porque ofrece una visión que es muy rica al respecto. Para abandonar eso de, porque los europeos eran más avanzados que el resto de... No, porque su cultura era más avanzada, no, era simplemente por una cuestión de donde le ha tocado vivir. Eso tiene su relación con las armas, ¿no? Permite todo ese desarrollo primero agrario y luego manufacturero, tener mejores armas. Los gérmenes es que como estás conviviendo con muchos animales domesticados, hay una trasvase de enfermedades entre unos y otros y al final te acabas inmunizando. Los europeos, de vivir al lado del cerdo, se habían inmunizado de un montón de enfermedades que transmitía el cerdo, y en cambio, pues en América no conocían ni el cerdo ni las enfermedades que transmitías a través de ellos, ¿no? Y básicamente, pues esa sería la explicación. Ahora, tenemos más libros interesantes y curiosos. Este es del mismo año, de 1997. Fijaos que el nombre es Porque es divertido el sexo, y vuelve a retomar su faceta de fisiología para hablar precisamente de que, oye, que los humanos tienen un sexo muy diferente al del resto de animales. No solo porque tengan relaciones amorosas a largo plazo, que eso no ocurre en ningún otro tipo de animal, sino porque la menopausia solo afecta a las mujeres y no a los hombres, o porque no hay un momento del año en el que sea más receptivo uno a tener sexo, sino que funciona a lo largo del año y a lo largo de todo el tiempo. Y fijaos que son conocimientos que aporta Diamond gracias a su formación, insisto, en fisiología, que te aportan pues mucha información y te permiten, como yo digo, ver las cosas de otra forma, ¿no? Esto es simplemente un poco como curiosidad. Este libro, que fue publicado ya en 2005, es como la segunda parte del que hemos visto de armas, gérmenes y acero, y aquí básicamente lo que hace es estudiar las civilizaciones que a lo largo de la historia han colapsado, y entonces intenta darle una explicación. De nuevo, la explicación no es porque sean más torpes que las civilizaciones que se han mantenido en pie, sino por una cuestión ecológica, falta de recursos, catástrofes naturales, cambio climático, ¿vale? Entonces analiza un montón de civilizaciones, por ejemplo los vikingos, los mayas, los inuit de Groenlandia, un montón de indígenas de la zona de América del Sur, de la Oceanía, y es súper interesante porque al fin y al cabo es el mismo enfoque del libro anterior que os he dicho, pero aplicado a por qué hay civilizaciones que desaparecen, ¿no? Y es el entorno natural, y eso aporta muchísimo, como os podéis imaginar. Muy, muy recomendable también, quizás no tanto como el primero, que es una obra de arte, una obra maestra, pero sí bastante recomendable. Y fijaos que fue publicado algo más tarde, 2010, y básicamente lo traigo aquí porque
recupera una idea que yo he traído muchas veces, ¿no? Que es que las ciencias sociales no se pueden aplicar, no se pueden analizar, no se pueden estudiar como las ciencias de la naturaleza, donde tienen más o menos un laboratorio, puedes hacer pruebas de física, de química, no. Las sociedades humanas no son así, no están en laboratorio. Pero hay una suerte que tenemos, y es que hay sociedades que han quedado absolutamente aisladas del resto de la civilización occidental, como podríamos decir, que ha contagiado todo. Bueno, pues todavía quedan algunas por ahí que están aisladas, y estudiarlas es la mejor forma de poder hacerte una idea de cómo eran nuestras sociedades antiguamente, ¿no? Básicamente eso es lo que empieza a recopilar aquí, ¿no? A estudiar pues todas esas sociedades tradicionales y ver cómo de alguna forma nos puede servir para nosotros, para nuestra propia evolución, ¿no? Aquí os traigo el penúltimo, que sería la trilogía, o sea, la trilogía de los libros. Este sería el tercer volumen, ¿vale? El mundo hasta ayer, fue publicado en 2012 y es básicamente qué se puede hacer. Ya hemos analizado cómo las sociedades se desarrollaron, eso en el primer capítulo, por qué tuvieron éxito. En el segundo capítulo sería por qué algunas fracasaron y colapsaron, y en el tercero es qué podemos hacer después de todo lo que hemos aprendido, ¿no? Y aquí se analizan hasta 39 sociedades tradicionales, utilizando pues esa metodología que os he hecho referencia en el anterior libro, para ver qué podemos utilizar de todas estas sociedades tradicionales en la actualidad. Y ha sido muy criticado, podéis imaginar que ya aquí se está metiendo en camisas de 11 varas, por supuesto. Algunos han sido muy críticos con este libro, pero desde luego interesante como poco es, ¿no? Y por último tenemos este último libro, ya publicado en el año 2019, que básicamente cómo podemos llevar lo que realizan o cómo actúan los ciudadanos cuando se encuentran en una crisis, los individuos cuando se enfrentan a una crisis de todo tipo, crisis incluso sanitaria de su propio organismo, a las naciones, ¿no? Entonces es simplemente fijaos ahí, ¿no? El subtítulo es cómo reaccionan los países en los momentos decisivos, ¿no? Y es de nuevo volver a aplicar su método del entorno es lo importante, lo cultural está en un segundo plano, para poder explicar en este caso cuál es la reacción frente a las crisis. Si tenéis que elegir un libro de todos estos, ya os digo yo que por favor, que sea el de Armas, Gérmenes de Acero, que es una obra de arte. Insisto, tenéis que leerlo, y si no, al menos ver el documental, y si no, al menos pues un vídeo que sea más o menos largo que os podáis encontrar por ahí, un vídeo resumen de YouTube. Pero por favor, tenéis que verlo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.